bendecida tarde que el Señor nos ha dado en esta hora. Gracias a mi hermano Néstor, que pues nos abrió el servicio. Es la entrada. Ya le oramos al Señor, ya le clamamos al Señor. Creo que ya nos abrió nuestros oídos espirituales. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, mi amado hermano, y hoy vamos a estar hablando del discernimiento que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que el discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el discernimiento, no un discernimiento carnal, no un discernimiento que pues, nos lleva a cometer actos malos, a hacer males, sino de nosotros mismos discernir en nuestra espiritualidad, en nosotros mismos discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que te va a llevar a la vida y lo que te va a llevar a la muerte. Por eso es bueno que distinguimos entre lo bueno y lo malo, para que se pueda desarrollar mediante la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Ese es el discernimiento que Dios no tiene. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí, hermano, podemos meter nuestro discernimiento, el discernimiento que la palabra de Dios, que a través de la oración, a través de leer la palabra, a través del Espíritu Santo, nos va a dar ese discernimiento. ¿Para qué? Para que no estar engañados nosotros mismos. Un discernimiento de bien y no de mal, porque a veces discernimos las cosas carnalmente y empezamos, mi amado hermano, y eso nos trae un mal discernimiento. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo bajo la voluntad espiritual, sino carnal, y nos trae muerte, una muerte espiritual. Por eso dice Gálatas 6:7, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso segará. Nosotros, lo que en algún tiempo sembramos atrás, cuando andábamos en la carne, vamos a cegar, tarde o temprano vamos a cegar lo mismo. En veces empezamos a cegar, después viene a dar fruto a temprana y después tarde, pero lo cegamos. Cegamos eso que nosotros hicimos, que el daño que nosotros hicimos, aquel mal que nosotros hicimos. Dios nos perdona, sí nos perdona, pero eso sembraste, eso vas a cosechar. Hay que tenerlo en la mente, que el día que llegue esa cosecha, te vas a acordar, no, pues yo también hice esto, yo también hice lo otro. Entonces, ahí está, lo que tú sembraste, ahora lo vas a cosechar. Amén. Porque al que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí vemos, mi amado hermano, cómo nosotros, el discernimiento
que la palabra de Dios, que la obtenemos a través de la palabra de Dios, porque de ahí donde se obtiene, no se obtiene yéndolo a comprar en la tienda, no se obtiene por dinero, sino por un sacrificio, leyendo la palabra, ayunando, orándole a Dios, Padre, y pidiéndole a Dios ese discernimiento que Él te lo da gratis, un discernimiento espiritual para así nosotros podernos guiar en esta vida. También, hermano, el discernimiento se describe como una habilidad esencial para tomar decisiones correctas y entender la voluntad de Dios, que se obtiene a través de leer y aplicar la palabra de Dios y al pedir discernimiento en oración. Podemos ver para qué sirve el discernimiento. Para tomar buenas decisiones, para que la decisión que tú tomes no te vaya a llevar a caer el engaño, al error de Satanás. Y así vamos a discernir si vamos tomando ese buen camino, que estamos guiados a través del Espíritu Santo. Esto solamente Dios te puede dar, este discernimiento, a través de esforzándote y leyendo la palabra de Dios, en ayunar, en poner por obra la palabra de Dios y pidiendo en oración a Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, a la Trinidad, a la Santa y bendita Trinidad, y Él te va a dar el discernimiento. No necesita andar inventando, tratando de adivinar, porque no eres un adivino, no eres un mago, no eres esto, no eres el otro, pero el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para hacer lo bueno y no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la falta de discernimiento nos puede llevar a errores, a cometer errores, a hacer errores, mi amado hermano, como nos lo advierte en Isaías capítulo 5, versos 20, sobre quienes llaman a bien mal o al mal bien. Dice Isaías capítulo 5, verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Podemos ver, mi amado hermano, podemos ver cómo el discernimiento nos lleva a lo bueno, para que nosotros no caigamos en este error de decirle bueno a lo que es malo y a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no tenemos la luz de Cristo Jesús en nuestra vida, la luz del Espíritu Santo, porque hacemos de la luz que hay en nosotros, hacemos tiniebla. Hay un dicho en el mundo que dice: ¿quieres oscuridad en tu casa y luz afuera de tu casa? Luz en el mundo y tinieblas en tu casa. ¿Por qué? Porque lo que está bueno adentro, la disciplina, la exaltación de los padres, la enseñanza y todo eso, hermano, lo miramos por malo. Y lo que nos enseña el mundo, lo miramos por bueno. Eso es no tener el discernimiento que Dios Padre nos lo puede dar. Pero gracias a Dios que hoy venimos a nos dar el Señor discernimiento para no caer en el error, para no caer
en el chisme, para no estarnos metiendo en las cosas ajenas, en los problemas ajenos y no nos lleven a cometer un error. Por eso es el discernimiento espiritual, sino mirar lo bueno y desechar lo malo. Porque dice la palabra que ponemos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros mismos, hermano, nuestro discernimiento nos puede llevar a cometer errores en esta vida. Y es muy fácil de justificarnos. Somos humanos. Esa no es una justificación. Cuando tú ya teniendo el discernimiento espiritual, no podemos caer en el engaño, no podemos llevar la luz a la tiniebla, hacer tinieblas la luz admirable que hay en ti, en la cual Dios ya nos rescató. Vinimos a Cristo Jesús y nos hizo luminares de este mundo. Por lo tanto, enfoquémonos nosotros en el discernimiento de la palabra, en las cosas de Dios. Lo del mundo, deja que el mundo atienda lo suyo y tú atienda lo que es espiritual, porque en veces nos enfocamos más por atender las cosas del mundo, los problemas de otro, las circunstancias de otro, y no nos enfocamos en atender a Dios a través de su palabra, a pedirle discernimiento, a pedirle sabiduría, a pedirle todo para poder hablar de un Cristo de la gloria, de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Y venimos acá al error engañoso que el demonio nos tiene. Vamos a ver unas palabras claves del discernimiento bíblico. La palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. La Biblia misma es un instrumento de discernimiento que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, esa palabra que estamos leyendo nos da el discernimiento de saber lo que hay mal dentro de nosotros, de lo que está mal. Mi amado hermano, discierne nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y cuando la leemos, la estudiamos, le queremos sacar la vuelta. Ah, no, esto no es para mí, esto no es para mí, esto es para fulano, es para sutano. No, el discernimiento de la palabra, porque te dolió, entonces te va a hacer discernir en lo malo que estamos, en lo que tenemos que dejar, en los que tenemos que cambiar. Este es el discernimiento espiritual, el cual nos relata la Biblia y la palabra de Dios misma nos los da. Es un instrumento primeramente para discernir lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Cuando la palabra llega y te cale, mi hermano, no la deseches, porque ahí está el discernimiento, ahí está con el Espíritu Santo, a través de la palabra te está indicando que estás mal en esta área, en la otra área y en cuáles áreas. Por eso Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, aleluya. Podemos ver, hermano,
lo que hace la palabra de Dios. Yo no sé si a ti, pero a mí sí me trae discernimiento, me hace ver, me hace sentir de lo malo que estoy cuando leo la palabra. Si la palabra de Dios llega y te cala, es algo, un discernimiento que el Espíritu te está dando para que dejemos de hacer eso, o porque cambiemos nuestro hábito, nuestro modo de actuar, nuestro modo de condecirnos en esta vida, porque es la palabra de Dios viva y eficaz que la que te da el discernimiento y que decirme los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Punto número 2. El Espíritu Santo también te da el discernimiento espiritual. No es algo que la mente humana pueda lograr. No es, mi amado hermano, el discernimiento espiritual. No es algo que la mente humana pueda lograr por sí sola. Si se recibe del Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podemos ver, mi amado hermano, por eso es que nosotros no discernimos, no tenemos ese discernimiento, porque para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no percibimos el discernimiento de Dios a nuestra vida. No, ¿por qué? Porque el hombre natural estamos carnal, no estamos espiritual. Por eso es que muchas veces no tendemos el discernimiento de la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir, y solamente empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a leer esa palabra de Dios y no encontramos un discernimiento y la empezamos a agarrar para atacar al hermano, para apuntar al hermano, para señalar al hermano, para juzgar al hermano, para condenar al hermano. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento de espíritu que te pueda dar ese discernimiento, tanto como para ti y para los oyentes. Porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El discernimiento que Dios nos trae a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno. Por eso dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podemos ver, mi amado hermano, cómo el discernimiento de Dios, cómo acomoda todo, lo espiritual a lo espiritual. El discernimiento que Dios tiene para con nosotros. Amén. Punto número 3, mi amado hermano, la sabiduría también te la da el discernimiento. El discernimiento de la sabiduría está estrechamente relacionada con la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, verso 7, dice que no se debe ser sabio en su propia opinión, sino temer a Dios y apartarse del más. No seas sabio
en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hacedores de maldad, discernimiento de maldad, no discernimiento de lo bueno, de lo espiritual, de lo que viene de arriba, de las riquezas de la gloria de Dios, en las cuales son muchas esa riqueza. En eso nosotros deberíamos tener discernimiento, pero tenemos un discernimiento carnal que podemos discernir lo malo, pero lo bueno no lo podemos discernir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son. Porque el hombre humano, dice que el hombre humano no discierne las cosas espirituales. Mas nosotros, que somos espirituales, dice la palabra de Dios, que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso nosotros debemos que apartarnos del mal, porque nosotros tenemos discernimiento de bien, no de mal, discernimiento para hacer lo bueno, para hacer lo que le agrada a Dios, para hacer lo correcto delante de Dios, para hacer lo más correcto que podamos hacer. Tenemos ese discernimiento porque ya el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, nos ha dado ese discernimiento para poder hablar bien y no hablar mal. Hermanos, déjame decirte que dice Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los que no tienen discernimiento bíblico, discernimiento espiritual. Esto es, mi amado hermano, en el cual nosotros deberemos de tener un temor a Dios, de saber usar el discernimiento que Él nos da. Debemos de usarlo para bien, para con los demás, ese discernimiento para sacar del error, del engaño de aquel hermano en el cual va caminando. Por eso es que dice que el principio de la sabiduría, el discernimiento, lo espiritual, la palabra de Dios, solamente Dios nos la da pidiéndolo en oración, en ayuno, en clamor, en ruego, en temor, en temblor, mi amado hermano, y Él te da ese discernimiento, el cual a veces estamos faltos de discernimiento espiritual y tenemos más discernimiento carnal, y es por eso que a veces no podemos explicar la palabra de Dios. Es por eso, porque nos falta, pero pídansela a Dios, pidámosela de Dios, que Él es bondadoso, que Él es amoroso y que Él te la puede dar. ¿Cómo? Esforzándote en practicar la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en ponerla por obra, en ayuno, pidiéndole al Espíritu Santo, no nomás al Padre, sino al Hijo y al Espíritu Santo, y Él te va a dar ese discernimiento, porque dice el Proverbios capítulo 3, verso 13, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado, feliz, gozoso, hermano, el hombre que haya la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia de cómo vas a hablar lo bueno y vas a desechar al hermano, no llevándolo a que caiga al error del engaño. Mi amado hermano, déjame decirte que si nosotros ponemos en práctica todo esto, vamos a recibir ese discernimiento en el cual yo y tú todavía nos falta todavía más.
No es que yo ya lo haya alcanzado, no, pero pongo mi mirada hacia adelante, hacia Cristo Jesús, pidiéndole cada día más y más y más, y no conformarte, porque así como te gusta un plato de comida, un manjar, quieres repetir y quieres más y quieres más, pues así nosotros debemos de estarle pidiendo constantemente y practicando la palabra de Dios para recibir ese discernimiento que viene de lo alto, de arriba, del Padre de las luces. Punto número 4. La práctica y la madurez también nos la da el discernimiento. El discernimiento de la práctica y la madurez se desarrolla y perfecciona a través de la práctica y el crecimiento espiritual. Ahí donde podemos obtener el discernimiento en la práctica y en la madurez y en el crecimiento espiritual. Fuera de lo espiritual no vamos a hallar un discernimiento. Esto nos va a llevar a cometer errores. Por eso dice Hebreos capítulo 5, verso 14.